Pero también las Escrituras nos muestran, además de la muerte, la realidad de la resurrección. Cuando notamos en el Antiguo Testamento, ya el profeta Daniel recibió esta revelación de parte de Dios de que habría en general dos resurrecciones. Daniel capítulo 12, versículo 2, él pudo decir que unos resucitarían o resucitarán para vida eterna y otro grupo resucitará para vergüenza y confusión perpetua. Eso pudo decir el profeta Daniel. Jesús en el Nuevo Testamento volvió a validar esa revelación que recibió Daniel en Juan capítulo 5, versículo 29. Y él pudo decir también que unos resucitarán para vida, o sea, para estar siempre con Dios, y otros resucitarán para condenación, o sea, estar castigados eternamente, separados y lejos de la presencia de Dios en el lago de fuego, la muerte segunda. También el apóstol Juan volvió a recibir la misma revelación, pero ahora él pudo notar o pudo llamarlas a la primera, la resurrección de vida, como la primera resurrección. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 al 6. Y también pudo notar la segunda resurrección, o sea, la resurrección para condenación en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al versículo 13. Cuando notamos nosotros la primera resurrección, muchos teólogos dicen que esta tiene varias etapas en que ha ocurrido o ocurrirá. Y se basan muchos en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 22 al versículo 24. Y dicen que primero ya ocurrió, resucitó Cristo y las primicias. Cristo resucitó, Él siempre será el primero y fue el primero en que formó parte de la primera resurrección, la resurrección para vida. Después de Él, Mateo capítulo 27, versículo 22, dice que muchos sepulcros de santos que habían muerto se abrieron y resucitaron. Y muchos dicen que esas son las primicias. Pero esto es un poco debatible, ¿no? También dice que después de eso, según 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 a 24, después de ese evento de Cristo y las primicias, segundo, resucitarán los que son de Cristo en su venida, en el arrebatamiento. Estamos hablando de la primera resurrección. Eso todavía no ocurre. Eso todavía no ha iniciado la parte de la primera resurrección, esta etapa de la primera resurrección en el arrebatamiento. Y tercero, dice luego el fin, al final de la gran tribulación, cuando muchos que hayan muerto durante la gran tribulación y que no aceptaron adorar al anticristo ni permitieron ser sellados sus cuerpos, sus manos, sus frentes, también serán resucitados y formarán parte de la primera resurrección. Sobre ellos no tendrá poder el lago de fuego, sobre ellos no vendrá esa condenación eterna, sino que pasarán a gozar en la presencia del Señor de la salvación. No hay otra vía, no hay otros medios. Entendemos que después de la muerte, hasta que sean resucitados, hay un estado, se podría llamar un estado intermedio, donde la persona está consciente delante de la presencia de Dios y ya está gozando con Dios o está sufriendo en un tormento de llamas. Pero no es el estado final, porque tiene que ser juzgado la persona. El creyente, los que son parte de la primera resurrección, solamente van a experimentar el tribunal de Cristo, ese tipo de juicio, pero no será un juicio de pérdida, un juicio para condenación, sino un juicio donde la iglesia recibirá recompensas. En cambio, los que forman parte de la segunda resurrección irán al juicio del trono blanco, donde ya no va a haber ningún tipo de esperanzas. No va a haber esa esperanza, sino que solamente se le plasmará toda su vida y el caso omiso que hizo en cuanto al llamado de Dios
a que acepten a su Hijo. No existen otras vías de salvación. No existen otras vías. Como la teología católica romana expresa que hay una quinta vía que es por medio del purgatorio. Y ellos lo basan o pretenden basar esta enseñanza en 2 Macabeos capítulo 12, versículo 43 al 46. Y nosotros entendemos que estos libros no se encuentran en el canon palestinense, que es el único reconocido tanto por judíos y por evangélicos, aunque Macabeos refleja históricamente las costumbres de pensamiento del judaísmo tardío, aunque nunca existió algún dato sobre alguna expiación de ultratumba, como se quiere enseñar acerca del purgatorio. No existe. También tratan de basar esta enseñanza, la teología católica romana, en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15, donde si se interpreta o se hace una exégesis de ese texto, se da a entender claramente de que se habla de las recompensas que recibirán los ministros o los predicadores de acuerdo al ministerio que hayan ejercido y a los elementos que hayan utilizado lo mejor para servir al Señor. No nos habla de otra manera. Recordemos, el único camino de salvación es mediante la justificación de la fe en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario. No hay otra vía, no hay otra manera. ¿A quién has aceptado? ¿Y estás seguro de que al morir, morirás en Cristo o morirás sin Cristo?